Bueno, vamos a la palabra de hoy. Vamos a leer la historia de Pablo y Silas. Diga, Pablo y Silas. Pablo es ese seguidor, ese discípulo de Jesús, pastor, apóstol, que Dios le cambió el nombre, porque antes perseguía a los cristianos y luego empezó a predicar de Cristo. Dice Hechos 16: una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. ¿Un espíritu de qué? Adivinación. Era broma. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y os anuncian el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. El que ella estuviera diciendo que estos eran hombres de Dios no quita que ella tenía un espíritu de adivinación. Y reprendió al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, quiere decir que ese espíritu de adivinación era un negocio, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Es decir, no es que iban a ir a un CAI, es que tenían que custodiarlos con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el celo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron ¿a qué? ¿A qué? A llorar, a quejarse, a maldecir. No, dice que se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos, ¿qué pasaba? Escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó. Parecía Dayana cuidando al pastor, se quedó dormido el carcelero. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia seréis salvos, le contestaron. Luego les expusieron las palabras de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él, ¿quién? El carcelero y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto a toda su familia por haber creído en Dios. Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a esos hombres. El carcelero entonces le informó a Pablo: los magistrados han ordenado que los suelten, así que pueden irse, vayan en paz. Pero Pablo respondió a los guardias: ¿cómo? A nosotros, que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno y nos han echado a la cárcel, ¿ahora quieren expulsarnos a escondidas? Nada de eso, que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos, los magistrados, se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, así que fueron a presentarles sus disculpas. Amén, amén y amén. Esa es la historia completa. Vamos ahora poco a poco. ¿Qué podemos ver en esta historia?
2 hombres que le servían a Dios, que fueron encarcelados injustamente, pero en medio del encarcelamiento lo que hicieron fue seguir sirviendo a Dios, seguir adorando a Dios. Dios actuó, soltó cadenas, quedaron en libertad. Eso es el resumen de la historia. Primero, ¿qué vemos en esta historia? Hacer la voluntad de Dios no nos exime de las pruebas, porque ellos estaban sirviendo al Señor, porque dice que iban a ir al lugar de reunión, porque ellos reprendieron el espíritu de adivinación que había en esta mujer. El servirle a Dios, el seguir a Dios, el serle fiel a Dios no nos exime de las pruebas. Y no podemos idealizar la vida perfecta porque le sirvo a Dios. No, es una vida quizás igual de dura al resto, pero con la esperanza de que el Señor nos sacará de ella. Entonces en Pablo y Silas vemos que servidores de Dios también pasan pruebas. Servidores de Dios también tienen dificultades. Servidores de Dios también son víctimas de la maldad humana. No nos exime de eso. Ser fiel a Dios no significa ausencia de problemas, y ya lo había dicho en una prédica anterior, sino presencia de Dios en medio de ellos. Ser seguidor de Dios no quiere decir que no vas a tener pruebas. Quiere decir que en medio de la prueba se va a manifestar la presencia de Dios en ti, como pasó en Pablo y Silas. Entonces cuando vengan las pruebas no reclamemos, Señor, pero ¿por qué estoy pasando por esto? Porque tenemos que pasar, y si somos seguidores del Señor, doblemente tendremos que pasar. El punto es que en medio de la prueba, la presencia de Dios estará con nosotros. Mira lo que dice Juan 16:33. En el mundo tendréis, pero dígalo fuerte, en el mundo tendréis, pero confiad que yo he vencido al mundo. En el mundo tendremos aflicción, tendremos dificultad, pero confiemos en el Señor, que Él ha vencido al mundo. No se trata de que todo sea perfecto, se trata de seguir siendo fieles. Porque en la prueba grande de Pablo y Silas siguieron sirviéndole al Señor. Se trata de permitir que Jesús nos lleve en sus brazos, como hablábamos el día jueves. No se trata de querer buscar solución, se trata de permitir que Jesús nos alce en sus brazos y pasar la prueba en los brazos de Jesús. Se trata de vivir cada prueba, pero dígalo, firmes en Dios. Se trata de vivir la prueba firmes en Dios. No, hoy sí, mañana no, depende de qué tan fuerte sea la prueba. Es que no, se trata de vivir la prueba firmes en Dios. Segundo, la alabanza mueve el cielo a mi favor. Alguien tiene que decirlo. La alabanza. Hechos 16:25 dice: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. ¿Qué pasa con Pablo y Silas? No vimos que se estaban quejando, no vimos que estaban llorando, no vimos que estaban renegando, no vimos que estaban peleando, no vimos que dijeron, tú no sabes quién soy yo. Y era el gran Pablo, y no le estaba diciendo, es que tú no me conoces, tú no sabes con quién te metiste. Lo que vimos es que Pablo y Silas tomaron la decisión de seguir haciendo lo que hacían, que era adorar al Señor en medio de la dificultad. No estaban renegando, no se estaban lamentando, no pelearon con Dios. Porque ¿qué pasa? Cuando las cosas no son como yo creo, lo más fácil es pelear con Dios. Dios no me cumplió, me voy de la presencia de Dios. Dios no hizo lo que yo quería, me aparto del Señor. No pelearon con Dios y no le dieron la espalda a Dios. Otro diría, pero Señor, si te estamos sirviendo, tras que estoy predicando de ti, te estoy dando a conocer en esta tierra de Romanos, estoy tratando de que otros conozcan, estoy haciendo libre como tú me dijiste, que le diera libertad a los cautivos. ¿Cómo es que haciendo tu voluntad yo vengo a quedar en la cárcel? Eso hubiésemos hecho usted y yo. Tras que te estoy sirviendo, entonces tengo más problemas. Entonces te busco y tengo más dificultades. Eso hacemos usted y yo. Le reclamamos y le cuestionamos a Dios por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Pero Pablo y Silas fueron diferentes. Pablo y Silas no se quejaron. Pablo y Silas entendían que el servirle a Dios tiene su proceso. Que el servirle a Dios tiene sus dificultades. Pero que es mejor serle fiel a Dios que dar la vuelta y apartarse. Porque si me es duda la prueba con Dios, ¿cómo me será sin Dios? Si me es difícil lo que estoy viviendo con Dios, ¿cómo será lo que estoy viviendo sin Dios? Y ellos tomaron la decisión, dice la Biblia, de orar y cantar alabanzas al Señor.
Pero me llama la atención algo, ellos no se escondieron, ellos no lo hicieron mentalmente. El texto dice, y los demás presos los escuchaban. Yo te adoro acá, Señor, encerrada, donde nadie me vea. No siempre tiene que ser encerrado. Sí, existe una adoración íntima. Pero ¿por qué me tengo que avergonzar de que otros vean de que yo sigo exaltando al Señor? Es que no tienes un peso. No, yo no voy a exaltar al Señor delante de otros porque voy a hacerlo quedar mal. No, por el contrario, siga haciéndolo, sin vergüenza, sin pena, sin pensar en el qué dirán. Pablo y Silas lo hicieron naturalmente, le salía de su corazón, de su espíritu, y los demás presos dicen que los escuchaban. Yo te pregunto, cuando estás en prueba, ¿qué escuchan los demás de ti? ¿La queja o la adoración? ¿La queja o la oración? ¿El reniego o la alabanza? ¿Qué es lo que las personas que están a tu alrededor están escuchando cuando tú estás en prueba? Quiero que se mueva el cielo a mi favor. ¿Cuántos quieren eso? Solo debo alabar en medio de la prueba. Quiero que el Señor actúe a mi favor. Amén. Entonces tengo que empezar a alabar en medio de la prueba. Otros pudieron pensar, voy a ver cómo me escapo, cómo hago una carta porque esto es injusto. Y era injusto porque eran ciudadanos romanos, no tenían que haberlos tratado de esa manera. Era injusto, pero Pablo y Silas no buscaron soluciones humanas. Pablo y Silas continuaron buscando la presencia del Señor para que Dios actuara. Como cantábamos ahorita, mientras lo alabo, Él pelea mis batallas, porque hay poder en la alabanza. Pablo y Silas entendían que es más poderoso alabar al Señor que ir y pelear con el hombre. Que es más poderoso levantar nuestras manos al cielo que ir y tratar de que todo el mundo entienda que están en un error. Mi alabanza tiene más poder que el mismo diablo. Satanás los quería ver atados, Satanás los quería ver con las piernas amarradas, pero no tuvieron que pelear con Satanás directamente, porque la alabanza tiene mucho más poder que lo que yo pueda decirle a Satanás. Mi alabanza, Satanás se siente más derrotado cuando yo decido levantar mis manos y seguir exaltando al Señor que cuando me quiero poner en guerra directa con Él. Para Él es más peligroso una persona que ora y alaba que una persona que se arma de rabia y quiere ir a pelear con Él y con todo el mundo. A eso sí le tiene miedo Satanás. O yo le pregunto, ¿por qué Satanás hace de todo porque usted no venga a la iglesia? ¿Por qué Satanás ha hecho de todo para que los que deberían ocupar esta silla no estuvieran aquí? Porque saben que a uno en casa se le dificulta muchas veces adorar al Señor. ¿Es o no es? Uno pone una canción y la canción suena. A veces levanta las manos, pero se le dificulta. Pero cuando uno viene a la casa de Dios, es un mover diferente y uno de una u otra manera termina exaltando al Señor. Y es a lo que Satanás le teme. Por eso hay muchas sillas vacías. Por eso a veces presenta una y otra cosa. Y yo iba a ir, pero no pude. Satanás le teme a que usted esté exaltando al Señor. Satanás le teme a que usted esté orando. Y sobre todo Satanás le teme a que usted se congregue. Porque es que aquí, cuando recibimos la palabra del Señor, existe una transformación y una limpieza mental, emocional y espiritualmente. Y Satanás no quiere a nadie limpio. A Satanás le gusta que la gente esté enlodada en lo malo y en el pecado. Por eso cada vez que a usted se le presente algo y, ay, no voy a poder ir hoy, haga todo por estar en este lugar. Como sea, es que me levanté tarde, véngase sin bañar, recójase el cabello y listo, se enjuaga la boca y viene, y cuando llega a la casa se baña. Pero yo una vez escuché una excusa así, con todo el respeto, no vino porque no tenía desodorante. Hermano, venga con grajo. Un limón, bicarbonato, no sé, coja antibacterial. Pero ¿cómo yo no voy a ir a la iglesia por una excusa tan tonta? ¿Les parece tonto o no? Ahora, venga, un sobrecito en la tienda, si no, pídale el favor aquí. Alguien por aquí en la iglesia, algún líder tiene que tener desodorante, gelos. Pero Satanás no gana así de fácil. Porque no tenía desodorante. Porque no encontré el cepillo para peinarme. Porque es que se me acabó la crema dental. Coge el mismo bicarbonato y se enjuaga. Y dice, o no hable, hermano. No hable. Pero ¿cómo uno va a permitir que Satanás me gane de esas maneras para que yo no busque al Señor? ¿Cómo yo puedo aceptarle
ay, sí, es verdad, como yo le digo a los líderes, que a veces nosotros decimos, ay, qué bonito Satanás, tan lindo. Con esas excusas le estoy diciendo qué bonito. No cabe una sola excusa para uno decir, no voy a la casa de Dios. Es que tengo sueño. Póngase 2 palillitos bien y cuando llegue a la casa se vuelve a dormir. Así tenga que lavarse la cara 3 veces, pero lo importante es estar donde Dios quiere que estemos. ¿Amén? Ellos no lo alabaron después del milagro. Esto es una enseñanza muy importante. Pablo y Silas primero alabaron y luego ocurrió el milagro. Ellos no esperaron ver el milagro para alabar. De cuando el Señor me dé, yo lo exalto. Exáltalo antes para que provoques el milagro. Adóralo antes. Pablo y Silas lo hicieron antes. Estaban presos, estaban atados, estaban encadenados. No tuvieron que verse libres para exaltar al Señor. Tuvieron que exaltar al Señor para verse libres. El orden de las cosas es así. Primero exalto, luego veo el milagro. No es que tengo que ver el milagro para luego exaltar. Obvio, después del milagro debo seguir exaltando, porque es que no existe un límite para la exaltación y la alabanza al Señor. Dice Salmo 34:1, bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Antes, durante y después de la prueba. Antes, durante y después de la dificultad. Antes, durante y después de la enfermedad. Teniendo dinero, teniendo poquito o no teniendo nada, bendecirá al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Tercero, Dios interviene cuando su pueblo confía. Alguien que lo lea. Dios interviene cuando su pueblo confía. Señor, ¿por qué no has hecho nada con esta situación? ¿Será que yo ya estoy confiando? ¿O solamente espero que lo haga? Una cosa es esperar que alguien haga algo. Otra cosa es confiar en que lo va a hacer. Dios interviene cuando su pueblo confía. El versículo 26 dice, de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. De repente, ese de repente no es casualidad. Ese de repente fue provocado por la alabanza de Pablo y Silas. No fue una casualidad. Ay, mira qué casualidad. Cayó exacto el tiempo del terremoto. No fue una casualidad. Fue el resultado de la alabanza y la adoración de Pablo y Silas. Fue una diosidencia, no una casualidad. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. ¿Qué posibilidad había que Pablo y Silas se les soltaran las cadenas? Que el carcelero los soltara. Porque en la forma, no sé si yo mandé la imagen de... No, bueno. En la forma en la que estaban Pablo y Silas atados, es difícil ellos mismos hacerlo. La única oportunidad era que el carcelero llegara y abriera. Pero esa oportunidad humana no cabía. ¿Por qué? Porque los metieron presos y le dijeron, no los vayan a soltar. Humanamente te pueden decir, no se puede, no hay con qué, no hay cómo, no hay solución. Esa es la voz humana. No lo podían soltar. Pero mientras tanto dice que hubo un estruendo tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. Cuando el pueblo alaba con fe, Dios se manifiesta con poder. Cuando el pueblo alaba con fe, Dios se manifiesta con poder. Señor, pero ¿por qué no muestras todo tu poder? ¿Dónde está toda mi fe? Pero ¿por qué no haces algo así de impresionante como que la cárcel se estremeció? ¿Dónde está mi fe impresionante? No le puedo exigir a Dios que actúe con gran poder si mi fe es mínima. Señor, tienes que hacer esto así inmensamente. Debo yo tener primero una fe inmensamente. No porque Dios no pueda actuar, sino porque mi fe tiene que activar el poder de Dios en la situación. Pudo ser un estruendo pequeño y pudo haber caído una parte de la cárcel e incluso haberlos matado. ¿Qué pasa si todos los presos se ponen a golpear? Pudieron haber muerto. Esa es la solución humana. Pero cuando yo con mi fe activo el poder de Dios, así parezca grave lo que va a pasar, es para bendición para mi vida. Porque si la cárcel se estremecía, podían caer sus muros sobre Pablo y Silas. Pero como se estremeció por el poder de Dios, no por el poder humano, hay una protección divina en medio de ese estremezón. Amén. Y yo hablaba con mi amor y le decía, amor, definitivamente, ¿quién sabe qué hubiese podido pasar tú un mes con esos medicamentos iguales? ¿Quién sabe cómo habrías llegado tú a febrero,
al 8 de febrero con esos medicamentos así iguales. Fue un estremezón verlo a él así, fue un estremezón, uno enterarse que ahora tiene una infección urinaria porque en la cabeza de uno es, Dios mío, ahora todos están llorando. Pero es que es necesario el estremezón, es necesario, como lo dice la Biblia, el terremoto fuerte. Y en medio del terremoto, como así como Dios protegió a Pablo y Silas, en medio del terremoto que se esté provocando en tu vida, Dios también puede proteger y sacarte ileso de la situación. Si es Dios el que provoca el estremezón, si es Dios el que provoca el terremoto, si eres tú y soy yo, cuidado que podemos terminar muertos con esos muros en el piso. Entonces, cuando el pueblo alaba con fe, Dios se manifiesta con poder. A veces no cambia la situación de inmediato, pero sí rompe cadenas internas. A veces no es de un día para otro que todo cambió, pero internamente se empiezan a romper todas las cadenas que nos están atando. Y cuando empieza a ser libre internamente, todo se va exteriorizando. Cuando yo empiezo a ser libre de las cadenas del miedo, mi exterior empieza a cambiar. Cuando yo empiezo a ser libre de las cadenas de la duda, en mi exterior se empieza a reflejar. No siempre todo se ve afuera, a veces las cadenas tienen que romperse adentro. No siempre el terremoto o el estremezón tiene que ser externo, a veces tiene que ser en mi mente. A veces tengo que ser estremecido y mis cadenas tienen que romperse en mi mente, porque a veces mi mente es la que ata mi pie para no avanzar. A veces mi mente es la que ata mi boca para no salir y buscar otras oportunidades. Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé. Quiero respuesta, ¿qué dice Jeremías? Hay que clamar al Señor. Quiero soluciones, ¿qué dice Jeremías? Hay que clamar al Señor. Quiero dirección, ¿qué dice Jeremías? Hay que clamar al Señor. Dejemos de estar mirando para todos lados a ver qué hago y cómo hago. Solamente, como decía la canción, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el Jehová que hizo los cielos y la tierra. Cuarto, y muy importante, tu prueba puede ser el milagro para otros. Tu adversidad puede ser el milagro para otros. Dice en el versículo 29 y 31, el carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas, porque dijo, me las embarré, se me escapó esta gente, me van a matar, yo mejor me pego un tiro y me desaparezco de aquí porque me van a coger los romanos. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Viendo el carcelero que gracias a la oración y alabanza de Pablo y Silas se estremeció y vieron que ellos tuvieron la oportunidad de escaparse, pero no lo hicieron. Porque si Dios está en el asunto, yo tengo que actuar correctamente. Así se me abre un mundo de oportunidades. Si no es Dios, no las puedo tomar. Así se me faciliten muchas cosas, que fácil era para Pablo y Silas escaparse porque era injusto que estuvieran ahí, porque ellos querían seguir predicando, pero Dios es correcto en lo que hace. Dios es correcto en lo que usted y yo tenemos que hacer. Y lo correcto no era escapar. Lo correcto era que ellos nos iban a sacar, y como lo dice al final, por la puerta grande. Entonces no podemos justificar, ay, Dios me ayuda en esto, entonces me voy por el camino dañado. No, ellos no se escaparon. El carcelero se asustó porque pensó que se les había ido, y Pablo y Silas le dijeron, no, tranquilo, no te vayas a matar, aquí estamos. Viendo esto el carcelero, que tuvieron la oportunidad y no lo hicieron, viendo el carcelero que ellos alabaron y adoraron a ese Dios del que hablaron, viendo el carcelero que ese Dios del que ellos hablaban, actuó y los dejó en libertad, les dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Es que a veces tu prueba es la oportunidad para que otros empiecen a creer. A veces tu dificultad es la oportunidad para que otros tengan fe. A veces tu adversidad es la oportunidad para que otros conozcan al Señor. Y si gracias a mi situación difícil otros conocen al Señor, gloria a Dios por mi situación difícil. Si otros pudieran acercarse al Señor. Y yo lo dije hace unos servicios, si esto que le pasó a mis jóvenes sirvió para que mucha gente se afianzara espiritualmente y empezara una vida de oración, pues gloria a Dios por el derrame que le sucedió al pastor. Si eso sirvió para que muchas personas pudieran acercarse más al Señor. Porque sé que mucha gente activó esa oración que quizás venía dormido. No es que no oro como antes, pero en una situación donde existe un aprecio hacia alguna persona, empezaron oraciones no solo de la congregación, de otras congregaciones
de familiares, cada uno en su ideología o en su religión, pero fue mucha la gente que se unió en oración. Ahí digo, gloria a Dios por lo que le sucedió a mi Morris y sirvió para que otros buscaran también al Señor. Gloria a Dios lo que le sucedió para que doctores dijeran definitivamente usted es un milagro, para que pudieran reconocer que existe un Dios y que Dios actúa en la vida de las personas. Gloria a Dios lo que le sucedió para que un doctor dijera definitivamente usted es uno de los favoritos de Dios, porque ahí reconoce que existe Dios y ahí reconoce que teniendo una cercanía en la relación con Dios, Dios actúa a mi favor. Gloria a Dios por lo que le sucedió al pastor entonces. Entonces no te lamentes por lo que está sucediendo, porque tú no sabes quién va a ser bendecido a través de eso. En la clínica pasaba algo, y es que yo poco o nada salgo a la calle y digo soy pastora, no porque me avergüenza, sino porque es que no tiene que hablar un título de mí, tengo que hablar yo, lo que soy, lo que ven, lo que muestro. Entonces no me gusta salir a la calle y me etiqueten pastora o pastor, ¿no? Que se den cuenta qué soy y cómo soy. Y en la clínica nadie sabía que éramos pastores al principio, hasta que nunca falta el imprudente, ¿cierto? Nunca falta esa persona, Dios mío. Y en una de las visitas, no sé cómo se dio la conversación entre una acompañante bastante comunicadora de otro familiar y un visitante de aquí de la iglesia del pastor, y dijo que era pastor. Se regó en toda la clínica que él era pastor y que yo era pastora. Entonces cada vez que iban a orar o algo, entonces decían, no, porque yo oro, yo de pronto no oro como ustedes, porque usted es pastor. Toda la clínica ya sabía que éramos pastores. Le repito, no me avergüenza, no me da pena, pero ya cuando a veces yo entraba era, a la habitación del pastor. O sea, Dios mío, un comentario de una persona se volvió que ya la clínica completa sabe. Pero si eso servía para que las demás personas que estaban alrededor sintieran una confianza, como pasó en el paciente que estaba al lado, que cuando ya hablaba conmigo se sentía como que, no te voy a decir porque yo me ponía a predicarle, porque no era tanto por eso, sino que el simple hecho de saber que en la habitación de al lado había un pastor, a ella le daba cierta tranquilidad. Cuando a su papá ya le habían buscado días antes ¿cómo se llama cuando en la religión católica alguien va a morir y para dar, ¿cómo se llama lo que hacen? ¿Lo qué? Santos óleos, ¿sí? ¿Santos óleos? Bueno, ya le habían buscado eso, pero al saber que Lucia estaba enfrente de un pastor y en el piso estaba al lado de un pastor, a ellos les daba cierta tranquilidad y me decían que le dijera a mi More, aun cuando él estaba más dormido que el Señor, que en sus oraciones lo metieran, porque es que a veces es necesario que nosotros estemos en medio de la situación difícil para poder ayudar a otros, que estemos en medio allí, dentro de la situación adversa, donde no estás solo tú, donde hay un mundo de gente. En la clínica no estaba solo él, había mucha gente, de las cuales la mayoría murió. La mayoría que estaban en UCI con él murieron. De hecho, creo que solo 2 de los 7 que podían estar ahí, creo que no murieron, y entre esos demonios. Los demás iban saliendo. Cada día que llegábamos era una noticia de unos pacientes que iban falleciendo. Y uno dice, pero murieron, pero ¿de qué sirvió? Pero hay personas que quedan, pero los familiares quedan, pero las familias quedan en este mundo, y uno no sabe qué pudo ser de bendición para aquellas personas que quedaron. Entonces no te lamentes por la prueba, no te lamentes por la adversidad, porque puedes estar bendiciendo a otros. La familia del carcelero recibió al Señor, se bautizaron, recibieron a Jesús en su corazón gracias a que Pablo y Silas estuvieron en la casa, gracias a que justamente lo llevaron a la casa. Tu proceso no es solo para ti, es una plataforma para que otros conozcan a Cristo. Lo que tú estás viviendo no es solo por ti y para ti, es que es una plataforma para que otros puedan conocer a Cristo. Quinto, Pablo y Silas siguieron sirviendo. Dice, luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Si las pruebas no es para alejarse, es para afirmarse. Lo difícil que estoy viviendo no es para alejarme, con mayor razón
para afirmarme en el Señor. Ellos no dejaron a Dios de lado, ellos siguieron sirviendo. Ellos no le dieron al Señor, me abandonaste aquí en la cárcel, no. Ellos le dieron gracias a Dios porque gracias a esa situación el carcelero y su familia y los demás presos conocieron del Señor. Ellos no le dieron la espalda a Dios, siguieron sirviendo. Y te digo algo, si la prueba te hace huir, entonces no eres merecedor de la obra de Dios en ti. Si cuando vino la prueba preferiste huir y enfrentarla y seguir alabando a Dios, entonces no merecías todo lo que Dios tenía preparado para tu vida. Pero si duró 10 años buscando al Señor, pero ¿quién? Y en la prueba del año 11, ¿qué pasó? ¿Por qué en la prueba del año 11 no pudiste permanecer? Por la razón que sea, por las circunstancias que sea. Si no me mantengo firme en medio de la prueba de Dios, entonces yo no merecía todo lo que Dios tenía preparado para mí. Va a sonar feo, pero me iba a quedar grande. Porque si no me mantuve firme en una dificultad, ¿cómo me voy a mantener firme a Dios en todo lo bueno que venía? Si una prueba me hizo dudar, todas las bendiciones me iban a enloquecer. Si una prueba me hizo tambalear, todas las bendiciones que me iba a dar Dios me iban a volver loco para mal. Entonces no las merecía. Si la prueba te hace huir, entonces no eres merecedor de la obra de Dios. Pablo y Silas siguieron sirviendo. Sexto y último, escucha, los mismos que quisieron humillarte en la prueba serán los mismos que verán el obrar de Dios en ti. Voy a repetirlo, los mismos que quisieron humillarte en la prueba serán los mismos que verán el obrar de Dios en ti. Los magistrados fueron los que mandaron a que Pablo y Silas lleven a los presos, le quitaron las ropas, los azotaron y vayan y los meten allá refundidos en el calabozo donde no puedan escapar. ¿Qué dice la Biblia? Después los magistrados le dijeron, ay sí, ve, sácalo. Y Pablo dijo, no señor, tú no me vas a venir a tratar como cualquiera. Usted públicamente me metió a la cárcel, a mí y a Silas. Usted públicamente viene y nos saca porque fue una injusticia. Porque sí eran ciudadanos romanos. No era la forma para tratar en esa época a un ciudadano romano. Los magistrados se creyeron mucho porque habían mandado a los predicadores a la cárcel. Pero luego les tocó volver a verle la cara a Pablo y Silas y pedirles disculpas por su equivocación. Los mismos que se alegraron por la prueba de Pablo y Silas tuvieron que ver cómo Dios exaltaba a Pablo y Silas en medio de la prueba. Y como lo dice Salmo 23:5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Todo el que se burló porque tú siguiendo a Dios estabas mal, tendrá que ver cómo tú sigues manteniéndote firme en Dios y Dios te levanta. Todo aquel que creyó que no, mira, y eso que busca el Señor y no puede estar peor, tendrá que ver que tú sigues buscando al Señor y que las cosas cambiaron para bien. Y que Él es de bendición para otros. Amén. No te preocupes por lo que otros ven hoy en ti. Preocúpate por mantenerte firme. Lo que otros ven son momentáneos. Una vez es una persona delgada, luego la vuelve a ver que tomó carnecita, luego volvió a bajar. Lo que uno ve es efímero, a veces sí, a veces no. Hoy lo puedo ver con el cabello largo al muchacho, y el muchacho, Dios mío, me siento vieja. Al niño, puedo verlo con el cabello largo, pero mañana puede venir y se rapó todo. Lo que tú ves cambia. Mañana de pronto se pasa al acero, no sé, digo yo acá, o se hace unos rulitos. Lo que yo estoy viendo hoy no es garantía que lo que voy a ver mañana. Igual, lo que la gente está viendo hoy en ti, quizás malo, no quiere decir que siempre va a ser así. Pero ellos también tendrán que ver cómo Dios te transformó. Porque permaneciste fiel. Porque seguiste sirviéndole como Pablo y Silas. Porque seguiste buscándolo. No te avergüences de tu situación. Que no te dé pena lo que estás pasando. ¿Te pasó algo malo? Pues gloria a Dios, por algo habrá pasado. Pero si te avergüenzas de tu situación actual, de tu prueba, no eres digno de que otros vean cómo Dios te va a bendecir. Si me avergüenzo de la prueba que estoy pasando hoy, entonces, ¿por qué Dios me va a tener que exaltar? Ahora, no se trata de vociferar, se trata de que si alguien llega así, pero mi situación actual no es mi verdad, porque la verdad es Cristo. Mi situación actual no es como yo voy a estar siempre.
No te avergüences de tu situación, porque ellos mismos verán que no fue una caída, que era un proceso y que Dios te levantó. La gente verá que no fue que tú caíste, no es que te quedaste en el suelo, verá que fue una prueba, que fue un proceso y que Dios te volvió a levantar. ¿Eh? Entonces, como conclusión, las cadenas no tienen la última palabra. Podemos hoy estar encadenados hasta de la boca, de la nariz, de la oreja, pero las cadenas no tienen la última palabra. Pablo y Silas estaban encadenados y no por eso las cadenas tenían la última palabra. La alabanza sincera abre puertas que parecían imposibles de abrir. Yo quiero que esta puerta se abra, no sé cómo hacer, no pienses cómo hacer. Sencillamente exalta al Señor y deja que Él la abra a su manera y en su tiempo. Dios transforma cárceles en púlpitos y pruebas en testimonios. Usted no tiene que convertirse en un pastor con título para predicar. Porque si usted está dentro de una clínica, esa clínica puede ser su púlpito. Si usted está en un colegio, ese colegio puede ser su púlpito. Si usted está en un grupo de amigos, esa banca donde están sentados puede ser su púlpito. Usted no necesita un templo como tal, no siempre, porque su púlpito es cualquier lugar donde hayan personas a las cuales usted le pueda hablar de Dios. Y las pruebas se convierten en testimonio. Lo que hoy estás viviendo con dificultad, mañana dirás, yo viví eso y salí de eso gracias a Dios. Y podrás contarlo con orgullo. Y estaba mal, y estaba grave en cualquier área de la vida. Pensé que no iba a poder, pero Dios me levantó, Dios me sacó, Dios me restauró. Entonces cada prueba es un futuro testimonio. Alégrate por la prueba de hoy, que será un futuro testimonio. Amén. Vamos a colocarnos en pie y vamos a hacer lo que hicieron Pablo y Silas. Estamos en medio de pruebas, en medio de dificultad. Alabanza que libera y bendice. Esa es la alabanza que tenemos que tener nosotros a partir de hoy. La que me hace libre, la que rompe cadenas, pero la que es capaz de bendecir a otros. Esa es la alabanza que a partir de hoy yo debo empezar a tener. La que rompe cadenas y la que bendice a otros. Bounce.